todos y a todas, ¿cómo están? Hoy nos vamos a dedicar a un problema que yo lo llamé la subjetividad en los laberintos del neoliberalismo. Y ustedes dirán, ¿por qué lo llamé así? Porque el neoliberalismo, como les decía, es un problema que nos convoca a las preguntas, nos convoca todo el tiempo a ver qué quiere decir, cómo nos afecta, cómo incide, cómo hace todos sus movimientos, cómo se organiza. Pero acá lo quiero poner en relación directa a la subjetividad y al sujeto en realidad, entendiendo por subjetividad aquellos comportamientos de los cuales todos tenemos, y que el neoliberalismo, la lógica neoliberal en realidad, se ha ocupado de moldearla a la subjetividad, de construirla, generar nuevas costumbres, nuevos modos, como lo nombramos anteriormente. ¿Y por qué digo un laberinto? Porque para el mercado y para la política del mercado y para el sujeto de consumo como subjetividad, es realmente un laberinto cómo se circula por todo lo que ofrece y todo lo que es este gran mercado para un consumidor. Y también está el asunto de que si se para de andar por ese mercado, cómo salir de él o cómo quedar, si en el caso de quedarnos, quedar bien puesto. Bueno, todo esto, ¿se acuerdan que tiene que ver con la cuestión de la deuda? Pero en este caso me quiero ocupar de otro aspecto del problema. Entonces, ¿cómo pensar la subjetividad en los laberintos del neoliberalismo? Y en principio les diría que cómo piensa el neoliberalismo, fui buscando qué entiende el neoliberalismo por subjetividad. Y para hacer sus operaciones, una definición o una manera que explica el neoliberalismo que entiende la subjetividad es que somos maleables y emocionalmente muy emocionales. Entonces, eso permite afectar las decisiones, eso permite hacer un cambio en las decisiones, eso permite con el marketing tener incidencia sobre nosotros, justamente por esto, porque somos maleables y tenemos emocionales, dice el neoliberalismo. Bueno, entonces esto afecta a las decisiones, porque nos pueden ir cambiando las decisiones de acuerdo a la incidencia, aún sin que nos demos cuenta. Yo creo que hay operaciones que tiene el neoliberalismo que no solo nos afecta a nosotros como sujetos del lenguaje, que estamos divididos entre consciente e inconsciente, sino que muchas veces nos invita a desear, a actuar y a demandar cuestiones que después diríamos ¿y por qué? ¿Y para qué? O sea que hemos hecho una acción de una impronta y de un impulso que no teníamos ganas de hacer. Pero bueno, esto es el problema que tenemos del consumo, ¿no? Que nos trae el laberinto que digamos que va desde el niño al anciano. Toda nuestra vida estamos atravesados por esta cuestión. Todos tenemos demanda, todos tomamos decisiones, si podemos, en este gran mercado de consumo. Yo diría que tengamos en cuenta que esto es desde niños, porque uno puede decir las propagandas, uno puede decir andar por el supermercado y ver todas las marcas y todas las cosas que nos ofrece, y cuando podemos decir lo que nos llevamos, lo que estamos comprando, lo que tenemos es por una decisión, o no lo tenemos por una decisión. En este sentido, muchas veces nos podemos encontrar con la novedad que decimos, ¿para qué traje esto, no? ¿Para qué tengo esto? ¿Para qué lo traje al supermercado? Creo que, si ustedes saben, los supermercados están ordenados para que esto nos ocurra. Entonces, sin decisión, ¿no? Sin poder decidir, digamos, nos llevamos de la esquina de la góndola algo que cuando llegamos a casa no estaba en nuestra lista de compras. Entonces, bueno, quisiera tomar esto como una situación actual, y por eso lo llamo el laberinto, ¿no? También en esto está en juego nuestra manera de vivir, nuestras costumbres, está en juego lo inconsciente de cada uno. Sin embargo, no quiero decir con esto que podamos ser conscientes totalmente, ¿no? O sea, no podemos ser conscientes totalmente de todas nuestras decisiones, por lo tanto, algo de lo que está diciendo el neoliberalismo es así, se aprovechan de nuestra posibilidad de no decidir. Yo le estoy hablando de cosas comunes, ¿no? De cosas de todos los días, del supermercado, de una vidriera, de un kiosco, los niños o cualquiera de nosotros. Pero creo que esto es más gravoso cuando lo pensamos en términos de políticas. Todos nosotros también votamos, todos nosotros también trabajamos en lugares públicos,
digamos, cuando uno piensa en términos de políticas públicas, perder de vista que somos los que somos dueños de nuestra decisión es un problema verdaderamente, porque podemos estar apoyando lo que no nos interesa y no estar mirando lo que nos interesa. Y en esto no hay neutralidad ni hay objetividad. O sea que estamos involucrados subjetivamente como sujetos del lenguaje, no como consumidores en las decisiones que tomamos. Y no es menor pensar en términos de decisiones, ¿no? Porque las decisiones políticas conducen al país y las decisiones personales nos conducen como personas y las decisiones grupales también conducen a los grupos. O sea, la cuestión de la decisión es importantísima. Lacan se enojaba muchísimo cuando se hablaba de la no decisión, cuando la subjetividad quedaba absorbida, ¿no? Por todos los movimientos del neoliberalismo. En un momento, él se enojó mucho de que seamos tan maleables. Entonces pensó que tenemos que pensar en términos de nuestra vulnerabilidad y no podemos estar al margen de nuestra propia vulnerabilidad porque nuestro yo no es tan fuerte como para poder decir yo hice, yo decido, porque así no son las decisiones, digamos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que estar atentos a nuestra fragilidad y entonces por eso podemos andar por un laberinto sin quedar atrapados. Pero lo que les diría que en esta cosa hay algo que es importante poder tener cómo abordar estos temas, ¿no? Y ustedes saben que a nosotros los analistas nos han recomendado leer policiales porque la estructura de un policial es la búsqueda del encuentro, ¿no? Que hace el que está investigando. Es muy fácil de asemejar o de poner en relación a lo que podemos pensar qué lugar ocupa un analista en el momento que tiene que estar en la atención. Y bueno, los policiales a mí siempre me gustaron y también tomé la recomendación que nos hizo Lacan de leer policiales. En la Argentina falleció lamentablemente un escritor que era verdaderamente para mí el ejemplo de los policiales y que a partir de él y de una novela de él, esperen que me encuentre el nombre porque es Los casos del comisario Croce, les recomiendo la novela porque la escribió Piglia, falleció lamentablemente, pero era un maestro de los policiales. Y en esos policiales hay una investigación, hay un profesor que enseña investigación y que es interesante ver cómo aparece una pregunta o yo la pongo en estatuto de pregunta y Jorge Alemán fue el que la extrajo de la novela, que es si hay crimen perfecto. Entonces, creo que justamente los policiales son los que tienen este problema de manera gravosa, si hay crimen perfecto. Pero en este caso hay un desplazamiento a la cuestión del sujeto. Si hay crimen, si la subjetividad de que contornea el neoliberalismo puede producir un crimen perfecto con los sujetos del lenguaje, con el ser humano, no ser un conjunto de comportamientos en el mercado. Y bueno, es difícil, ¿no? Porque lo que nos muestra la experiencia diaria de andar por la ciudad, por la calle, por los medios, de ver la televisión, escuchar la radio, creo que nos trae que puede haber crimen perfecto, pero sin embargo, creo que es una gran farsa la subjetividad mirada como el crimen perfecto, sino que, bueno, que es difícil sostener al sujeto del lenguaje, que es difícil pescar esta parte que tenemos los humanos, porque es necesario que subsista, que no haya crimen perfecto, para que podamos seguir armando nuestra vida y en el buen vivir y las transformaciones para una mejor vida, ¿no? Como veníamos hablando, ¿qué transformaciones? En este sentido, las políticas públicas no deberían ser inocentes, ¿no? De no alojar métodos para crímenes perfectos. Y yo creo que hay una manera, o podríamos pensar cómo todos nosotros podríamos colaborar en que haya sujetos del lenguaje y no tanto subjetividades que finalmente producen transformaciones, pero transformaciones que no son a favor de los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido diría que es un recurso la novela para poder pensar estos problemas. Por otra parte,
yo diría que decíamos que esto empezó con una pregunta de cómo pensar la noción de ser humano. Y creo que nos vamos aproximando, ¿no? O sea, un ser humano no es una subjetividad andando, no es un moldeado por el neoliberalismo y nada más. Aunque parezca, no lo es, ni lo somos ninguno de nosotros, pero creo que la tendencia en este momento, la tendencia que pone el capitalismo es tener cuanto más sujetos moldeados por el neoliberalismo, o sea, más subjetividades, mejor. En este sentido se puede hablar de construcción, hay un montón de palabras que ustedes pueden encontrar hoy que las hace el neoliberalismo. Y es muy importante eso, porque es ver cómo había una cultura, se la deconstruyó esa cultura y se armó otra cultura, no es que no quedó nada. En esta época de pandemia creo que esto queda bastante a la vista, ¿no? Porque hemos encontrado a los odiadores seriales, ¿no? Hemos encontrado a odiadores que en otras épocas también los hubo, también actuaron, pero que en esta época y en época de pandemia verdaderamente se ve el efecto de destrucción que producen. Entonces a mí me produce cierta preocupación estos temas, porque de construir una cultura, en algunos términos se habla de batalla cultural, quiere decir que tenemos que batallar con algo que tiene una orientación destructiva, no una orientación para la construcción. Con lo cual me parece que tenemos una ardua pelea en estos tiempos. Por eso, pensar subjetividad como un conjunto de comportamientos, una cantidad de exigencias desmedidas, piensen la moda, los cuerpos transformados, los cuerpos pintados, lo que tiene que ser la imagen de una persona, el cuerpo, el hablar, etcétera, etcétera, verdaderamente son exigencias de medida que van más allá de las posibilidades incluso de las personas. Entonces, yo creo que lo dejamos este tema como una preocupación, ¿no? Como decir, bueno, la subjetividad en el laberinto del neoliberalismo es verdaderamente una preocupación porque no tendríamos forma de decir cómo salir de ahí, ¿no? Los laberintos están hechos quizás a veces como entretenimientos para poder salir, pero bueno, acá ni sabemos cómo entramos, por lo menos sabemos una parte de cómo entramos, pero cada uno puede decir, bueno, ¿cómo estoy acá, no? ¿Cómo es que estoy acá? ¿Cómo es que estoy sumergido en esto? Efectivamente, dejémonos con la duda, pensemos ver cómo podemos ayornar estas transiciones que estamos haciendo y ver cómo el ser humano, al no haber crimen perfecto, podemos seguir en la batalla. Gracias por hoy y continuamos otro día.